La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Cada 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué tanto ayuda la televisión a evitar la discriminación? ¿Qué tanto se promueve el respeto por todas las personas en los medios de comunicación? Digamos que para mí la discriminación en lo personal, pues no pocas veces la he vivido, digamos, en experiencias al momento de buscar trabajo, con el tema pues de mis tatuajes. Como se puede notar, es la única discriminación que he sentido por mi parte personal. Todos hemos sido discriminados, no solamente por el color de piel, que es como el factor más común en la sociedad, sino también por nuestro pensamiento, nuestra forma ideológica, nuestro sistema de creencias y valores. Entonces pienso yo que algunos medios sí promueven ese tipo de discursos. Yo creo que sí. Lamentablemente la juventud en Colombia aún enfrenta graves desafíos en torno a la discriminación y la segregación. Es triste pensar que la forma en la que actuamos, la forma en la que nos expresamos, cómo convivimos y nos desarrollamos con nuestro entorno sea motivo suficiente para que las personas nos cataloguen o nos asocien a determinado grupo. Producciones como Mati Rocco o La Chilena, Bichos Raros ilustran a la perfección este tipo de temáticas. En alguna experiencia laboral me preguntaron de qué universidad era egresado y cuando contesto a la jefa inmediata, una de las jefes inmediatas, bueno, pareció no gustarle mucho porque tenía prevalencia por estudiantes de otra universidad. Y de los programas que recuerdo, tal vez que tocaban el tema, yo creo que las telenovelas, muchas telenovelas lo tocan implícitamente, como en Azúcar, que toca pues la discriminación racial ahí en las plantaciones de caña, los hacendados de la época en el valle, o en Betty la Fea, que es una persona pues no tan atractiva. Entonces creo que se toca de una manera implícita en esos, creo que son los que recuerdo así en este momento. El 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación. Esta fecha se estableció el 1 de diciembre de 2013 para promover el fin de todos los tipos de discriminación. La discriminación es una costumbre de darle un trato diferencial a una persona. Puede ser por razones religiosas, por su etnia, por sus preferencias sexuales y sobre todo por su condición socioeconómica. Es algo que se aprende de generación en generación y que muchas veces se ve como natural, como lo normal. Por su parte, la encuesta Pulso de la Migración estableció que 22% de los refugiados y los desplazados sufren algún tipo de discriminación. Asimismo, la participación de las mujeres en el mercado laboral es 20% menor a la de los hombres y además sus salarios son, en promedio, 18% menores cuando desempeñan un trabajo similar al de un hombre. En Señal Colombia, el tema de la discriminación se ha presentado de diferentes maneras. Por ejemplo, la serie Amigos sin Fronteras, que hace un llamado para evitar la xenofobia. Otro ejemplo es el documental Les Otres sobre la lucha de los movimientos LGTBI+, para reivindicar sus derechos. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar: ¿la televisión genera reflexiones sobre la discriminación?
¿La televisión ha ayudado a fomentar la discriminación? Hola, mi nombre es Daniel Carreño, soy profesional en dirección y producción de cine y televisión y tengo 26 años. La igualdad de género implica que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en educación, salud, trabajo, derechos sociales, políticos y económicos. La Constitución del 91 rechazó la discriminación reconociendo derechos a las mujeres. Para mí la discriminación es cuando se selecciona excluyendo a otras personas. Por ejemplo, cuando tú vas a arrendar un apartamento y dices no venezolanos, cuando tú vas a ofrecer un puesto de trabajo y dices que es solo para hombres. La mujer en este momento está bien educada, se le ha educado como debe ser. Le falta un poquito. Pero las mujeres siguen estando marginadas y experimentan tasas más bajas de participación, menor remuneración y un mayor desempleo. Yo creo que los medios de comunicación sí han acentuado la discriminación en nuestro país. Por ejemplo, hay novelas donde se utilizan los estereotipos de que tal personaje es de la costa, entonces es perezoso, que las mujeres siempre están en las cosas de aseo, en las cosas de cocina, en trabajos de secretarias. Por ejemplo, en los comerciales de aseo, los comerciales de cocina siempre salen mujeres. Yo siento que esto acentúa esos estereotipos que llevan a que se discrimine a las personas. Todas las personas son iguales ante la ley. Son iguales ante la ley. Son iguales ante la ley. Sí, creo que los medios de comunicación deben generar más conciencia en cuanto a la discriminación, porque creo que las personas saben que la discriminación está mal, pero lo que hacen es hacerlo en silencio, hacerlo a escondidas, pero no se ha logrado la conciencia de que las personas entiendan que eso es malo. Esto crea como unas condiciones en que ser homosexual no solo es delito, sino que ser homosexual te vuelve un sujeto para la vulneración. Los medios de comunicación deben promover más contenido que concientice a las personas y no solo les digan como el discurso de que discriminar está mal, sino que expliquen por qué está mal, que hay más allá de que el discurso de que quedar bien es no discriminar, sino el por qué. En la historia de la humanidad, los estudios antropológicos, sociológicos han demostrado que hombres y mujeres podemos hacer los mismos trabajos. No hay unos trabajos para las mujeres y unos trabajos para los hombres. Y lo que sí hemos logrado visibilizar es que esa división sexual del trabajo, fruto de esa cultura patriarcal, ha traído altísimos costos económicos para las mujeres. La televisión en Colombia, yo la verdad no he visto contenidos que ayuden a concientizar sobre la discriminación. Sí creo que los contenidos que se deben hacer son como más humanos, más de contar las historias detrás de la gente, de por qué las personas hacen lo que hacen. Tal vez eso nos ayude a entender por qué hay comportamientos en los demás que no nos gustan y no tenemos que juzgarlos, sino tenemos que saber por qué lo hacen. Pues porque siendo más humanos entendemos más a las personas y nos volvemos más empáticos. A la sociedad colombiana todavía tenemos que convencerla de que se profundiza la democracia, de que se profundizan las oportunidades si se garantiza que las mujeres ejerzan sus derechos y si se logran niveles de igualdad. Bueno, agradecer por este espacio para expresar mi opinión y los invito a que hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender mejor de dónde nace la discriminación. Por ese motivo hemos invitado a Rocío Castañeda. Ella es oficial de comunicaciones de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Rocío, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos.
Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias en nombre de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Para nosotros es importante compartir este tipo de espacios. Rocío, ¿qué es la discriminación? La discriminación es la mirada desigual sobre el otro que es diferente a mí. Y eso en principio no tendría mayor problema porque estaríamos hablando de diversidad y de la posibilidad de enriquecerme justamente respecto a quienes son diferentes a mí. El problema es cuando pensamos que ese otro no tiene los mismos derechos que yo, no comparte la misma esencia. Ahí es cuando para mí comienzan a hacer la discriminación, comienzan a hacer esa mirada desigual sobre el otro. Porque entonces yo tengo unos derechos, pero ese otro no. O ese otro no tiene las mismas necesidades mías. O ese otro no comparte la misma esencia mía. ¿Por qué existen diferentes formas de discriminación? Yo lo que creo es que la discriminación tiene un eje común, que es esa mirada desigual sobre el otro. Y ya lo que vemos es cómo ese otro pues termina siendo la persona afrocolombiana o la persona indígena o, en el caso, digamos, que trabajamos más desde aquí, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, las personas refugiadas, migrantes, las personas desplazadas. Entonces ahí es donde esa mirada desigual frente al otro nos hace ver a la persona refugiada, a la persona desplazada interna, como con menos derechos, porque supuestamente no pertenece a mi país o a mi lugar o a mi ciudad. Y no reconocemos en esa persona refugiada o migrante la misma esencia, las mismas necesidades, seguramente las mismas aspiraciones que tiene la población local. Es un motivo de preocupación y es un motivo de preocupación frente al cual tratamos de tener propuestas, de hacer un llamado permanente a la sociedad de eso, de encontrarnos, de reconocernos todos como seres humanos, como personas con derechos, independiente de donde estemos, e incluso con el derecho a buscar protección y a solicitar y a disfrutar de esa protección en otro lugar. ¿Qué relación hay entre discriminación y derechos humanos? Para nosotros hay una relación directa entre discriminación y derechos humanos. En el caso de las personas refugiadas, desplazadas internas, migrantes, cuando son víctimas de discriminación, en ejemplo en el caso de las personas refugiadas y migrantes, decimos víctimas de xenofobia, esto se convierte en una barrera para acceder a derechos. Te podría dar muchísimos ejemplos respecto al acceso a salud, respecto al acceso al trabajo, el acceso a la educación. Entonces sí, efectivamente hay un vínculo directo. ¿De qué manera los medios de comunicación podrían ayudar a disminuir la discriminación? El rol de los medios de comunicación es clave y por eso agradecemos espacios como estos. Finalmente, los medios de comunicación lo que hacen es crear una narrativa sobre la realidad. Toman una parte de la realidad, la interpretan y se la muestran al público diciendo esta es la realidad. Entonces, si en los medios de comunicación reforzamos ciertas narrativas que tienden a ser discriminatorias o generalizantes, pues efectivamente ese es el discurso que se va implantando, digamos, en la mente colectiva, en el imaginario colectivo. Entonces, dependiendo de la forma como narremos, como permitamos y expliquemos a la ciudadanía, de nuevo en el caso de refugiados, personas desplazadas, migrantes, que son personas que llegaron a nuestro país o a nuestra ciudad, que llegaron no porque quisieron, sino porque les tocó, pero que eso no los deja despojados de derechos. Pues si en los medios de comunicación todo el tiempo hicieran esa narrativa y llamaran a la solidaridad, seguramente tendríamos un mejor ambiente de opinión pública. ¿Cuál debería ser la responsabilidad de los medios frente al tema? La obligación de los medios de comunicación, eso que decíamos, construir narrativas que reconozcan al otro en su diversidad, pero en lo que compartimos como personas. O sea, la esencia, los derechos, las aspiraciones, los sueños. Todos al final compartimos esas mismas aspiraciones. Entonces, yo creo que el papel concreto de los medios de comunicación es que nos ayuden a entender esas situaciones, ¿sí? En este caso, pues los colombianos hemos salido del país muchísimo, pero además hemos sufrido el desplazamiento forzado interno
pues digamos, a niveles muy, muy importantes. Entonces, es hacer ese llamado y decir, ves que nosotros ya vivimos eso, ahora hay poblaciones que los están viviendo. ¿Cómo nos hubiera gustado que nos trataran? ¿Cómo nos hubiera gustado que protegieran nuestros derechos? Bueno, ¿por qué no hacerlo en esta ocasión? Entonces, hacer ese hilo histórico también me parece que es una labor que podrían cumplir los medios de comunicación. Rocío, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchísimas gracias por habernos invitado a este espacio. Muy importante estos espacios de reflexión. Mil gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Hernández, mi profesión es dedicada a la historia, soy historiadora. En este momento de mi vida me desempeño en el campo de la docencia. Podemos extendernos en el diagnóstico de la desigualdad basada en género y en los hechos que lo evidencian, desde temas culturales y sociales, como que las mujeres dedican aproximadamente más del doble del tiempo que los hombres a actividades de cuidados no remunerados. A lo largo de mi experiencia laboral como estudiante y en mi vida, por supuesto que he observado varios tipos de discriminación, de pronto entre la gama de diferentes situaciones que se presentan, ¿cierto? Como discriminación por género, por orientación sexual, discriminación racial, discriminación hacia las personas mayores, también la he percibido, y recurrentemente, de pronto en el campo en el que me desenvuelvo, observo discriminación sobre la apariencia física en los niños, en los adolescentes y en las capacidades de cada uno. Estudios evidencian que existe discriminación en el acceso y la permanencia en el empleo del sector formal debido al embarazo y las responsabilidades de cuidado. Esto genera desempleo. Yo lo habría hecho, pero claro, como no soy un hombre. Tal vez los medios de comunicación influyen, yo creería que sí influyen, de acuerdo al mensaje que integran todos los días a lo largo de sus emisiones, de sus programas. Que he visto tal vez en las telenovelas, tus noticieros, mensajes muy amarillistas, ¿verdad? O mensajes en donde no se cuida el lenguaje que genera discriminación hacia las otras personas. ¿Cómo va a ser posible que se declare Bogotá como una ciudad de los homosexuales? Eso no lo podemos permitir en el nombre de Cristo Jesús. Yo diría que es importante que se construyan documentos audiovisuales o productos audiovisuales donde haya inclusión y donde también se hable un poco del reconocimiento de las diferencias. Y el reto, sin ninguna duda, es el cambio cultural. Es conseguir que cada vez más gente entienda que está mal discriminar, que cada vez más gente entienda que los homosexuales existimos, estamos aquí, las personas bisexuales y trans existimos, estamos aquí y tenemos el derecho absoluto y legítimo a existir y a ser felices. Y en eso estamos y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Básicamente es eso, muchísimas gracias por el espacio y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Muchísimas gracias. Queremos entender un poco más que puede hacer una serie de televisión para mostrar lo que es la discriminación y por ese motivo hemos invitado al programa a Margarita Herrera. Ella es productora creativa y directora de contenidos de la serie Mujeres sin Derecho y al Derecho. Margarita, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Todo lo que vemos. Margarita, ¿qué es Mujeres sin Derecho y al Derecho? Mujeres sin Derecho y al Derecho es una serie documental producida por Señal Colombia y Cinex Televisión,
un proyecto que principalmente se enfoca en contar 80 años de activismos y luchas políticas, sociales, económicas, culturales de las mujeres en Colombia para garantizar sus derechos. Esta revisión histórica se hace pues también no solamente a partir de revisar las luchas y los logros, sino también de una recuperación del archivo fílmico de Cinex que nos permite no solamente dimensionar la historia desde el reconocimiento de los sucesos, sino desde las imágenes que dan cuenta de estas transformaciones. Reconocer esta historia también implicó para Señal Colombia y para el equipo de producción unos retos gigantes de poder capturar diferentes voces, no solamente voces de mujeres activistas, sino de todas las implicaciones de país, de recorrer un territorio como Colombia, en donde las luchas se han dado en la ruralidad, en la academia, en los ámbitos políticos, sociales, económicos, en los contextos donde se han dado las principales batallas para la garantía de los derechos de las mujeres. ¿Qué revela la serie frente a la discriminación a las mujeres? Colombia es un país que históricamente ha tenido procesos de restitución de derechos que se han tardado mucho. Y en ese escenario las mujeres seguimos aún estando en condiciones de desigualdad y discriminación. Para nosotras la llegada a la educación, el acceder a escenarios en los que nos formáramos no solamente como cuidadoras, sino entráramos en ámbitos de economía, de política, de las ciencias, de las artes, es un escenario que nos fue llegando tardíamente en diferentes momentos. Nuestro acceso a la participación política también tuvo que vivir diferentes luchas para que se nos reconociera el derecho al voto, por ejemplo, y todos estos procesos han sido narrados a través de la serie y dan cuenta de cómo las mujeres históricamente, si no levantamos nuestro brazo, si no salimos a las calles, si no salimos a reclamar nuestros derechos, si no hacemos activismo político y empezamos a incursionar en escenarios de decisión en los que definitivamente hay procesos de cambio, estaríamos en condiciones lamentables. 100 años de lucha en los que con valentía y constancia conquistamos logros indispensables como mujeres sin derecho y al derecho. ¿Qué brechas de género siguen siendo más evidentes en Colombia? En Colombia, digamos que cuando se hacen mediciones por el DANE o por estudios realizados por ONU Mujeres o seguimiento en diferentes escenarios sociales, económicos y políticos en Colombia, pues las brechas generalmente no están a nuestro favor. En escenarios laborales, por ejemplo, cuando hay pares masculinos y femeninos, por cada 100 pesos que un hombre devenga, una mujer está ganando 94.2 pesos. Es muy lamentable. Las mujeres, por ejemplo, asumimos labores de cuidado y labores domésticas en su mayoría, y eso generalmente es trabajo que no es remunerado. Esto, por supuesto, nos pone en condiciones de empobrecimiento. Las mujeres campesinas tienen que luchar con condiciones no solamente de violencia de conflicto armado, sino también de posesión de su tierra, del cuidado de sus hijos e hijas, y además condiciones de vulnerabilidad donde, por ejemplo, la brecha digital se presenta como otro panorama complejo, ¿no? Cuando revisamos también los detalles de, por ejemplo, la cantidad de mujeres científicas que hay en el país o mujeres incursionando en la política, en escenarios de participación, seguimos siendo minoría. En ese sentido, pues, no solamente tenemos que comprometer esta revisión histórica y el reconocimiento del problema, sino en mirar en nuestros entornos cotidianos cómo esa brecha finalmente se vuelve algo que está en el día a día. ¿Los medios de comunicación se interesan por mostrar estos temas? Los medios de comunicación
se interesan en temas de las mujeres como protagonistas. Sin embargo, las representaciones que están haciendo de nosotras todavía desconocen que las mujeres no solamente somos esas cuidadoras, que sí lo somos, pero que también estamos evolucionando en nuestra incursión en la educación en diferentes escenarios de política, de ciencias, de artes. Las mujeres que no son diversas, las mujeres afro, las mujeres campesinas, queremos ser representadas, queremos estar en la pantalla. Nuestras cosmovisiones de mujeres que habitamos diferentes territorios en Colombia no están siendo narradas. Podemos integrar las mujeres, las visiones de las mujeres de una manera mucho más coherente a las transformaciones sociales que hemos vivido. Y en ese sentido, pues hay que volver a la historia y hay que volver a revisar qué ha pasado en el trayecto de nuestras vidas y nuestras participaciones como sociedad. Margarita, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de medios de comunicación y la lucha contra la discriminación. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y recuerde que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.